La cultura de Noruega versus la cultura de México. Organización política y tipologías sociopolíticas. Los fundadores de Noruega fueron las tribus nórdicas, también conocidos como vikingos. Estos estaban gobernados por caudillos con categoría de monarcas absolutos. El país estaba dividido en pequeños reinos, algunos de tamaño de una pequeña villa, y otros no diferían mucho de la actual división territorial como condados. Actualmente, Noruega está organizada políticamente como un estado. Su monarquía constitucional está basada en una democracia parlamentaria, en cambio a México. La función del rey son principalmente ceremoniales. Posee una influencia como símbolo de unión nacional. Los títulos de los soberanos de Noruega son el rey, que es el jefe de estado, rey Harald V, hereditario. El primer ministro, jefe de gobierno, Erna Solberg, que es de partido conservador. A diferencia de Noruega, México está organizado como una república representativa, democrática, federal y laica. El gobierno federal y los gobiernos estatales están organizados por el principio de separación de poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo órgano judicial, tribunal constitucional y la cabeza del Poder Judicial Federal de México. Cabe recalcar que el presidente actual de México es Andrés Manuel López Obrador. Democratización. Según la unidad de inteligencia de Economist, Noruega tiene una puntuación de 9.93 sobre 10, la más alta en la historia del índice, y se mantiene como líder desde el año 2012. Hoy, el principal desafío para mantener su hegemonía democrática tiene que ver con la inmigración, sobre todo en lo tocante a la integración de la comunidad musulmana. Los elementos claves en este país son la fortaleza de las instituciones públicas, los bajos niveles de desigualdad, cultura basada en confianza y participación. Es un país que evidencia los bajos niveles de corrupción. Cuenta con instrumentos necesarios para combatir la desigualdad. Buena utilización de recursos económicos, como lo es su petróleo. Democratización en México. Aunque México tiene democracia, hay muchos problemas en ella, y uno de los mayores problemas es la corrupción. Según la Transparencia Internacional, México ocupa el lugar número 138 de corrupción, con una puntuación de 2.8 sobre 10. Actualmente ya existen compañías que combaten la corrupción y la falta de democracia en un país. En la política. El poder político en Noruega está en manos de las mujeres. Ellas controlan el cargo de primera ministra, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el de presidenta del Parlamento. Incluso para los estándares de liderazgo escandinavos en igualdad de género, Noruega destaca cuando se analiza el escenario político. Desde 2006, entró en vigencia una ley que obliga a las empresas a tener en sus mesas directivas una representación femenina del 40%. Aquellas compañías que fallen en cumplir tal objetivo tendrán que enfrentar multas, procesos jurídicos y hasta una liquidación cuando se comprueben fallas de gravedad. Mujeres en la política en México. Las mujeres en la política hace poco empezaron a tener importancia, desde que se dio por primera vez a las mujeres el derecho a votar, hace 65 años, hasta el día de hoy, que ya han tenido más influencia y se han creado leyes para estas mismas. Todo esto gracias a un arduo trabajo.
La resolución sobre la participación de la mujer en la política, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2011, señala la importancia de la participación política de las mujeres en todos los contextos, así como la preocupación por los otros muchos obstáculos que aún les impiden hacerlo en condiciones de igualdad con los hombres. Hasta 2014 se estableció la obligatoriedad de la paridad de género en la postulación de candidaturas para los cargos federales, legislativos y locales a nivel constitucional. Las claves de Noruega son estabilidad, igualdad y previsión. Noruega no cayó en el despilfarro que caracterizó a México en las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado, pese a que en ambos estados el petrolero se inició casi simultáneamente. Por supuesto, tampoco hubo ninguna bomba de la deuda, como sí lo hubo en el país azteca. El crecimiento noruego no provocó ninguna deformación social. Noruega es una sociedad próspera e igualitaria, donde prácticamente no existe la pobreza, al mismo tiempo que los ricos no ostentan ni alardean, ya que eso está mal visto en una sociedad que se caracteriza por su austera modestia. Los servicios sociales son abundantes. En ellos sí se invierte mucho dinero para precautelar y asegurar la salud y la educación del pueblo. El peor hospital noruego es mejor que cualquiera de los hospitales de Latinoamérica. Sin embargo, México es todo lo contrario, aunque ya están realizando acciones para reponer al país. Haciendo una comparación con estos dos estados, podemos ver cómo la cultura de cada estado, la historia de cada país, influye mucho en la política, ya que muchos quieren tener el poder, pero como siempre, un gran poder conlleva una gran responsabilidad.